claridad no aparece cuando buscas más. Aparece cuando el ruido se apaga. Y tal vez has pasado años creyendo lo contrario, que necesitabas más información, más herramientas, más técnicas, más respuestas, más, siempre más. Pero nunca nadie te dijo que el problema no era la falta de luz, sino el exceso de ruido. Y hoy, si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Bienvenido a este espacio. Un espacio que no te va a pedir nada, que no te va a enseñar pasos, ni fórmulas, ni estrategias para lograr algo. Este es un espacio diferente. Es un espacio para descansar de todo eso. Porque tal vez ya estás cansado de intentar, cansado de buscar, cansado de acumular conocimiento que nunca termina de darte lo que necesitas. Y lo que necesitas no es más, es menos. Menos ruido, menos interferencia, menos voces diciéndote qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Este audiolibro no es para lograr nada. No vas a salir de aquí con una lista de tareas, ni con un plan de acción, ni con la promesa de que tu vida cambiará si haces esto o aquello. Esto es para otra cosa. Esto es para cuando estás cansado de intentar. Cuando tu mente ya no puede con tanto ruido. Cuando sabes que algo tiene que cambiar, pero no tienes fuerzas para cambiar nada más. Esto es para cuando necesitas descansar sin sentir que estás abandonando. Para cuando quieres claridad, pero no sabes cómo pedirla. Para cuando lo que buscas no es más, sino menos. Y si eso resuena contigo, si algo en ti se relaja al escucharlo, entonces estás en el lugar correcto. Respira. Ponte cómodo. No necesitas tomar notas. No necesitas memorizar nada. Solo necesitas estar aquí, escuchando, permitiendo que estas palabras entren sin esfuerzo. Porque este no es un libro que se estudia, es un libro que se siente. Y ahora, empecemos. El problema no es la oscuridad, es el ruido. Durante toda tu vida te han enseñado que cuando no entiendes algo, tienes que buscar más luz, que cuando te sientes perdido, necesitas más información, que cuando estás confundido, la solución es aprender más, leer más, escuchar más, analizar más. Y así has vivido, acumulando conocimiento como quien junta linternas en una habitación oscura. Enciendes una, luego otra y otra más. Y cada vez que encuentras algo nuevo, sientes un alivio momentáneo, una sensación de ahora sí entiendo, ahora sí tengo la respuesta. Pero ese alivio dura poco, porque pronto aparece una nueva pregunta, una nueva duda, una nueva área oscura que necesitas iluminar. Y vuelves a buscar otro libro, otro curso, otro video, otro experto. Y en algún momento de ese camino, sin darte cuenta, te volviste adicto a la búsqueda, no a encontrar, a buscar. Porque encontrar implica detenerse, implica descansar, implica confiar en que ya tienes suficiente. Pero buscar te mantiene ocupado, te hace sentir que estás haciendo algo, te da la ilusión de que estás progresando. Y nadie te dijo que ese progreso es una ilusión, porque lo que nadie te explicó es que no estabas en la oscuridad, estabas en el ruido, y el ruido no se ilumina, se apaga. Piénsalo. Cada vez que has sentido claridad real en tu vida, esa claridad que no se explica pero se siente, ¿llegó después de buscar más información? ¿O llegó después de que algo se calmara dentro de ti? Llegó en la ducha, en una caminata, en ese momento en que dejaste de pensar. Llegó cuando estabas lavando los platos y tu mente divagaba. Llegó cuando mirabas por la ventana sin ningún propósito. Llegó cuando tu mente dejó de gritar. Y entonces, por un instante, pudiste ver, pudiste sentir, pudiste saber, no porque hubieras aprendido algo nuevo, sino porque el ruido bajó lo suficiente como para que pudieras escucharte a ti mismo. Pero luego, volviste al ruido, volviste a las pantallas, a las notificaciones, a las conversaciones que no terminan, a las preguntas que no tienen respuesta, a los videos que prometen la clave, a los artículos que nunca cierras, a las listas que nunca terminas. Y la claridad se fue, no porque te faltara algo, sino porque el ruido volvió a invadirlo todo. Y aquí está la verdad que duele.
Has estado buscando claridad en el mismo lugar que te la quita. Has estado buscando paz en el ruido. Has estado buscando silencio en el estruendo. Y por eso nunca llega. No porque no exista, sino porque no puede competir con todo lo que le pones encima. Capítulo 2. El ruido interno. La carga invisible. El ruido no es solo externo. Eso sería fácil de resolver. Apagas el teléfono, cierras la computadora, te alejas de la gente y listo. Pero el ruido más pesado no está ahí, está adentro. Y ese ruido no tiene volumen. No hace sonido, pero lo sientes todo el tiempo. Es ese pensamiento que vuelve una y otra vez, aunque no lo invites. Esa conversación que sigues teniendo con alguien que ya no está. Esa decisión que tomaste hace años y que aún repasas buscando errores. Esa cosa que dijiste y que no puedes olvidar. Esa cosa que no dijiste y que te arrepientes de no haber dicho. Es esa lista mental que nunca terminas. Esa tarea que siempre está pendiente. Ese proyecto que nunca avanza. Esa llamada que tienes que hacer, pero sigues posponiendo. Es ese miedo que no tiene nombre, pero que siempre está ahí, en el fondo, susurrando que algo va a salir mal, que no eres suficiente, que te estás quedando atrás. Y lo has intentado todo. Has meditado, pero tu mente no se callaba. Has escrito en un diario, pero las palabras no te aliviaban. Has hablado con amigos, con terapeutas, con coaches, pero nadie entendía realmente, porque nadie te dijo la verdad más simple de todas. El ruido interno no se pelea, no se controla, no se elimina. Se deja pasar, como las nubes, como el tráfico en una calle que no cruzas, como el viento que pasa pero no te lleva. Y esta es la parte que más cuesta entender, porque toda tu vida te han enseñado a solucionar, a arreglar, a tomar control. Te han dicho que si algo te molesta, tienes que hacer algo al respecto, que si tienes un problema, tienes que resolverlo, que si algo está mal, tienes que cambiarlo. Y eso funciona para muchas cosas, pero no funciona para el ruido interno, porque el ruido interno no es un problema que resolver, es una consecuencia de vivir, de pensar, de sentir, de recordar, de anticipar. Es el precio de tener una mente activa. Y cuando intentas controlarlo, cuando intentas apagarlo, cuando intentas forzarlo a callarse, solo consigues una cosa: más ruido. Porque ahora, además del ruido original, tienes el ruido de intentar controlar el ruido. Y eso es agotador. Por eso estás cansado. No porque tengas mucho que hacer, sino porque estás intentando hacer algo con algo que no necesita ser hecho. Y cuando aprendes a no pelear con él, algo extraño ocurre. El ruido sigue ahí, pero tú ya no estás atrapado en él. Ya no te define, ya no te controla. Se vuelve como el sonido de fondo de un café. Está ahí, pero no te impide escuchar tu propia voz. Y esa es la libertad que estabas buscando. Sino la capacidad de no ser arrastrado por él. Capítulo 3. La mente no necesita respuestas, necesita espacio. Tu mente no está rota. Déjame repetirlo porque es importante. Tu mente no está rota. No necesita ser reparada. No necesita más ejercicios, ni más afirmaciones, ni más técnicas de respiración, ni más meditaciones guiadas, ni más libros de autoayuda. Tu mente solo necesita espacio. Espacio para procesar lo que aún no ha procesado. Espacio para soltar lo que ya no necesita. Espacio para reorganizarse sin que tú la estés dirigiendo todo el tiempo. Porque tu mente es infinitamente inteligente. Mucho más de lo que crees. Mucho más de lo que te han hecho creer. Pero no puede trabajar bien cuando está saturada. Cuando está llena hasta el borde de información que no necesitas. De preocupaciones que no puedes resolver. De estímulos que no pediste. Imagina que tienes un vaso lleno de agua turbia. Agua con tierra. Con partículas suspendidas. Con sedimentos flotando por todos lados. ¿Qué haces para que se vuelva clara? No revuelves más. No añades más agua. No buscas químicos que la limpien. Simplemente dejas de mover el vaso. Y con el tiempo, la tierra se asienta. Las partículas caen al fondo. Y el agua se vuelve transparente.
Así funciona tu mente. No necesitas hacer más. Necesitas dejar de interferir. Necesitas darle tiempo. Necesitas confiar en que tiene su propia inteligencia, su propio ritmo, su propia forma de ordenarse. Pero vivimos en un mundo que no valora eso, que no valora la espera, que no valora el proceso invisible, que no valora el descanso. Vivimos en un mundo que te dice que si no estás haciendo algo visible, medible, productivo, estás perdiendo el tiempo. Y has internalizado eso tan profundamente que cuando tu mente te pide espacio, tú lo interpretas como pereza. Cuando tu mente te pide silencio, tú lo interpretas como aburrimiento. Cuando tu mente te pide pausa, tú lo interpretas como debilidad. Y entonces la ignoras. Y sigues llenándola. Sigues dándole más información, más estímulos, más tareas, más preocupaciones. Y ella, obediente, sigue procesando, sigue intentando, sigue trabajando, hasta que ya no puede más. Y entonces empiezan los síntomas: la ansiedad, el insomnio, la fatiga mental, la incapacidad de concentrarte, la sensación de estar siempre disperso, la sensación de que tu mente está en todos lados menos donde necesitas que esté. Y ahí es cuando vienes aquí, buscando una solución, buscando una técnica, buscando algo que te ayude a arreglar tu mente. Pero tu mente no necesita ser arreglada, solo necesita espacio. Espacio para vaciarse de lo que no necesita. Espacio para recuperarse del exceso. Espacio para volver a su estado natural, que no es el caos, es el orden. Un orden que no se fuerza, que no se construye, que simplemente emerge cuando dejas de interrumpirlo. Capítulo 4. La ilusión de la búsqueda. Has estado buscando la respuesta correcta, buscando el camino claro, buscando la señal, el mensaje, la confirmación, buscando el libro que finalmente te explique todo, buscando la persona que finalmente te entienda, buscando el momento en que finalmente todo tenga sentido. Y cada vez que encuentras algo, te alivia. Por un momento, lees un párrafo que resuena contigo y piensas: esto es lo que necesitaba. Escuchas una frase que te toca profundo y sientes: ahora sí entiendo. Encuentras una idea que parece explicar todo y te dices: por fin. Pero luego, días después, semanas después, vuelve la duda, vuelve la confusión, vuelve la sensación de que algo falta, y vuelves a buscar. Otro libro, otro podcast, otro video, otra enseñanza, porque la búsqueda se volvió tu forma de vivir, tu forma de sentirte productivo, tu forma de evitar la quietud, tu forma de no enfrentarte con lo que realmente está pasando dentro de ti. Pero aquí está la verdad que nadie quiere decirte. La búsqueda es el ruido. Mientras sigas buscando, nunca encontrarás. No porque lo que buscas no exista, sino porque buscar implica que no tienes. Buscar implica que algo falta. Buscar implica que la respuesta está afuera. Y la respuesta nunca estuvo afuera. Estuvo siempre en el lugar al que más miedo le tienes. El silencio. Ese espacio vacío donde no hay nada que hacer, nada que leer, nada que escuchar, nada que consumir. Ese lugar donde tu mente se enfrenta consigo misma, donde no hay distracciones, donde no hay filtros, donde no hay escapatorias. Y por eso lo evitas. Por eso llenas cada segundo. Por eso siempre tienes un video de fondo, un podcast en el oído, una conversación abierta, una tarea pendiente, una pantalla encendida. Porque el silencio te asusta. Porque en el silencio aparece todo lo que no has querido sentir. La tristeza que has estado guardando. El miedo que has estado evitando. La soledad que has estado llenando con ruido. La incomodidad de no saber. La incomodidad de no tener control. La incomodidad de simplemente ser, sin hacer nada al respecto. Pero también aparece la claridad. Y la claridad no grita, no te persigue, te convence. Solo espera. Espera a que bajes el ruido. Espera a que dejes de buscar. Espera a que te quedes quieto. Y entonces, sin pedirlo, sin buscarlo, sin forzarlo, aparece como una revelación que siempre estuvo ahí, como una respuesta que nunca necesitó ser encontrada porque nunca estuvo perdida,
como una paz que no viene de entender todo, sino de aceptar que no necesitas entender todo. Y ese momento no se puede programar, no se puede forzar, no se puede alcanzar siguiendo pasos, solo se puede permitir. Capítulo 5. No estás perdido, estás saturado. No estás perdido. Nunca lo estuviste, solo estás saturado. Y la saturación se siente como confusión, se siente como si no supieras qué hacer, como si no supieras quién eres, como si no supieras qué quieres, como si toda tu vida estuviera borrosa y no pudieras enfocar nada. Pero no es que no lo sepas, es que no puedes oírte a ti mismo por encima de todo el ruido. Ese ruido no siempre es obvio, no siempre es el teléfono sonando, no siempre es la televisión encendida, no siempre son las notificaciones. A veces es la opinión de alguien que ya no está en tu vida, pero que aún vive en tu cabeza. A veces es una creencia que adoptaste hace tanto tiempo que ya no recuerdas de dónde vino, pero que sigue dictando tus decisiones. A veces es una expectativa que nunca fue tuya, sino de tus padres, de tu familia, de la sociedad, pero que cargaste como si fuera tu responsabilidad. A veces es una imagen de quién deberías ser que te impide ver quién eres. A veces es solo el cansancio acumulado de años de no parar, de no descansar, de no darte permiso de soltar. Y todo eso se mezcla, se superpone, se enreda y se vuelve un zumbido constante en el fondo de tu mente. Y tú, en medio de ese zumbido, intentas tomar decisiones, intentas sentir, intentas saber, intentas ser claro. Pero no puedes, porque es como intentar escuchar una conversación susurrada en medio de un concierto de rock. No es que la voz no esté ahí, es que todo lo demás es demasiado fuerte. Y entonces te frustras, te juzgas, te dices que algo está mal contigo, que deberías ser más decidido, más claro, más enfocado, que otras personas lo tienen resuelto, que otros saben lo que quieren, que otros tienen claridad, pero no es verdad. Ellos tampoco tienen claridad todo el tiempo, solo que algunos aprendieron algo que tú aún no has aprendido, que la claridad no viene de añadir más, viene de quitar, de dejar ir, de vaciar, de simplificar, de bajar el volumen de todo lo que no es esencial. Y cuando haces eso, cuando finalmente dejas de intentar resolver todo al mismo tiempo, cuando dejas de cargar con todo lo que no es tuyo, cuando sueltas las expectativas que nunca fueron tuyas, algo cambia. No de golpe, no dramáticamente, pero cambia. Poco a poco, el zumbido empieza a bajar. Y en ese espacio que se crea, empiezas a escucharte de nuevo. No con respuestas claras, no con certezas absolutas, pero con algo mucho más valioso. Confianza. Confianza en que aunque no sepas todo, sabes lo suficiente. Confianza en que aunque no tengas todas las respuestas, puedes caminar sin ellas. Confianza en que no necesitas tener todo resuelto para estar bien. Y esa confianza, esa pequeña semilla de certeza interna, es el principio de la claridad. Capítulo 6. La fatiga digital. El ruido moderno. Vivimos en la era de más contenido, más opciones, más conexiones, más estímulos, más información en un día de lo que nuestros ancestros procesaban en toda una vida. Y te dijeron que eso era libertad, que tener acceso a todo era poder, que estar conectado siempre era evolución, que podías aprender cualquier cosa en cualquier momento, desde cualquier lugar. Y es verdad. Puedes, pero nadie te dijo que tu cerebro no estaba diseñado para esto, que tu sistema nervioso no puede procesar tanta información sin colapsar, que tu atención no puede estar en 20 lugares al mismo tiempo sin fragmentarse, que tu mente no puede saltar de una pantalla a otra, de una notificación a otra, de una conversación a otra, sin perder algo esencial en el proceso, la capacidad de estar presente en un solo lugar. Lo sientes. Sientes que tu mente no descansa, que aunque cierres los ojos, sigue corriendo, que aunque te acuestes, sigue procesando, que aunque intentes dormir, sigue reproduciendo conversaciones, tareas pendientes, cosas que viste, cosas que leíste, cosas que escuchaste. Y no es que tengas insomnio, es que tu mente no sabe cómo apagarse, porque nunca le enseñaste,
porque vives en un estado de alerta constante, esperando el siguiente mensaje, el siguiente email, la siguiente notificación, la siguiente actualización. Y tu cerebro, que evolucionó para estar alerta ante peligros reales, ahora interpreta cada ping, cada vibración, cada luz parpadeante como una amenaza que necesita atención inmediata. Y responde con cortisol, con adrenalina, con la misma respuesta de estrés que usarías si un depredador te estuviera persiguiendo. Pero no hay depredador, solo hay un teléfono. Y tú, sin darte cuenta, has entrenado a tu mente a vivir en estado de emergencia permanente. Y eso es agotador, física, mental, emocionalmente agotador. Porque el ruido no se detiene cuando apagas la pantalla. El ruido ya está adentro. Se instaló y ahora vive contigo. Vive en la forma en que tu mente salta de un pensamiento a otro sin terminar ninguno. Vive en la forma en que ya no puedes leer un párrafo completo sin distraerte. Vive en la forma en que ya no puedes ver una película sin revisar tu teléfono. Vive en la forma en que ya no puedes tener una conversación sin pensar en otra cosa. Vive en la incapacidad de simplemente estar, sin hacer nada, sin consumir nada, sin producir nada. Y tú has intentado manejarlo, has intentado organizarlo, has intentado filtrarlo, has puesto límites, has desactivado notificaciones, has borrado aplicaciones, pero no funciona, o funciona por un tiempo, y luego vuelves, porque el problema no es cómo manejas el ruido, el problema es que aceptaste vivir en él, que normalizaste la saturación, que empezaste a creer que así es la vida ahora, conectada, llena, y que si no estás así, te estás perdiendo algo. Pero lo que te estás perdiendo no está en las pantallas. Lo que te estás perdiendo eres tú. Tu capacidad de sentir sin analizar. Tu capacidad de pensar sin interrumpir. Tu capacidad de estar sin necesitar validación constante. Tu capacidad de silencio. Capítulo 7. El silencio no es vacío, es orden. El silencio te da miedo porque crees que es vacío. Crees que si dejas de llenar cada momento, no quedará nada. Crees que si dejas de hacer, de consumir, de moverte, de producir, te perderás, te volverás insignificante, te quedarás atrás. Pero el silencio no es vacío, es orden. Es el espacio donde todo lo que está desordenado en tu mente empieza a acomodarse solo, sin esfuerzo, sin técnicas, sin que tengas que dirigir nada. Porque tu mente sabe cómo ordenarse. Lo ha hecho toda la vida. Lo hace cada noche cuando duermes. Lo hace cuando caminas sin rumbo. Lo hace cuando miras por la ventana sin pensar en nada. Lo hace cuando te duchas y de repente tienes una idea clara. Lo hace cuando estás en la naturaleza y algo dentro de ti se calma sin que hayas hecho nada para calmarlo. Lo hace cuando dejas de intentar. Pero tú has vivido tanto tiempo intentando que ya olvidaste cómo se siente no hacerlo. Olvidaste que no siempre tienes que estar en control, que no siempre tienes que entender, que no siempre tienes que resolver, que no siempre tienes que saber. A veces solo tienes que estar. Y en ese estar, sin hacer nada, sin buscar nada, sin intentar nada, la claridad llega, no como un rayo, no como una revelación dramática, no como un momento de iluminación que cambia todo, sino como algo que siempre estuvo ahí, esperando a que miraras. Como cuando limpias una ventana sucia y te das cuenta de que la vista siempre estuvo ahí, solo estaba cubierta. Y el silencio es lo que limpia la ventana, no el silencio externo necesariamente. No necesitas irte a un retiro en la montaña. No necesitas encerrarte en una habitación oscura. No necesitas eliminar todo sonido de tu vida. El silencio del que hablo es interno. Es el silencio de dejar de narrar todo lo que te pasa. Es el silencio de dejar de analizar cada sentimiento. Es el silencio de dejar de juzgar cada pensamiento. Es el silencio de permitir que las cosas sean sin tener que hacer algo con ellas. Y ese silencio no se fuerza, no se logra, se permite. Como quien abre una puerta y deja que entre el aire. No tienes que crear el aire, solo tienes que abrir la puerta. Y el silencio es igual.
No tienes que crearlo. Solo tienes que dejar de llenarlo. Capítulo 8. La trampa de la productividad espiritual. Y aquí está la ironía más grande. Incluso cuando decides buscar paz, lo haces con ruido. Incluso cuando decides descansar, lo conviertes en tarea. Porque esa es la única forma en que sabes hacer las cosas. Entonces, buscas meditaciones guiadas. Buscas afirmaciones. Buscas técnicas de respiración. Buscas libros sobre calma. Buscas videos sobre silencio. Buscas retiros, maestros, prácticas, rutinas. Y todo eso está bien. No hay nada malo en ninguna de esas cosas. Pero en algún punto se vuelve más ruido, porque empiezas a acumular prácticas como antes acumulabas información. Empiezas a sentir que tienes que meditar bien, respirar bien, visualizar bien, afirmar bien. Empiezas a compararte con otros que parecen tener más práctica, más disciplina, más claridad. Empiezas a medir tu paz como antes medías tu productividad. Empiezas a estresarte por relajarte, a preocuparte por estar en paz, a sentir ansiedad por no estar lo suficientemente presente. Y esa es la trampa, porque convertiste el descanso en rendimiento, convertiste la paz en logro, convertiste el silencio en objetivo. Y así, sin darte cuenta, trajiste el ruido a lo único que debía estar libre de él, porque la paz no se mide, la paz no se logra, la paz no es un objetivo, la paz es lo que queda cuando dejas de intentar alcanzarla, es lo que queda cuando dejas de hacer, cuando dejas de mejorar, cuando dejas de optimizar, cuando dejas de buscar la versión perfecta de ti mismo que finalmente estará en paz. Porque esa versión no existe. No hay una versión de ti que finalmente lo tenga todo resuelto, que finalmente esté completamente en calma, que finalmente sea inmune al ruido. La paz no es la ausencia de ruido, es la capacidad de no ser arrastrado por él. Y esa capacidad no se construye acumulando más prácticas. Se construye soltando la necesidad de estar haciendo algo todo el tiempo. Capítulo 9. No necesitas más herramientas, necesitas menos resistencia. No necesitas más herramientas. Tienes suficientes. Probablemente tienes demasiadas. Si abres tu biblioteca de libros, probablemente hay docenas que aún no has leído. Si revisas tus aplicaciones, probablemente hay varias de meditación que apenas usas. Si miras tus notas, probablemente hay listas de prácticas que planeaste hacer y nunca hiciste. No porque no quieras, sino porque el problema no es la falta de herramientas, es el exceso de resistencia. Resistencia a no tener nada que hacer. Resistencia a no tener un plan. Resistencia a no estar mejorando constantemente. Resistencia al aburrimiento. Resistencia a la incomodidad. Resistencia al vacío. Y esa resistencia es el último ruido. Es el miedo a que si te detienes, algo malo pasará. Es la creencia de que si no estás haciendo algo, no vales. Es la voz que dice que el descanso es pereza, que la quietud es desperdicio, que el silencio es peligroso. Pero esa voz miente. Esa voz es solo un eco de un mundo que necesita que sigas moviéndote para funcionar. O que necesita que sigas consumiendo, produciendo, comprando, trabajando. Porque si te detienes, si descansas, si te das cuenta de que ya eres suficiente sin hacer nada más, entonces el sistema se cae. Pero tú no eres el sistema. Tú eres un ser humano. Un ser que necesita pausas, que necesita vacío, que necesita no saber, que necesita descanso sin culpa, que necesita silencio sin miedo. Y cuando te permites eso, sin justificación, sin excusas, sin tener que ganártelo, algo dentro de ti se asienta, como el polvo que finalmente cae después de una tormenta. Y desde ese lugar asentado, todo se vuelve más claro. No porque ahora tengas respuestas, sino porque ya no. Continuar. 2:37 p.m. Necesitas tantas preguntas. No porque ahora sepas qué hacer, sino porque confías en que lo sabrás cuando necesites saberlo. No porque el ruido desaparezca, sino porque ya no te controla. Capítulo 10. El poder de lo simple.
La claridad es simple, tan simple que la pasamos por alto. Buscamos complejidad porque creemos que las respuestas importantes tienen que ser difíciles, que tienen que venir de libros gruesos, de maestros iluminados, de técnicas antiguas, de prácticas complicadas. Pero no es así. La claridad es saber que estás cansado y descansar, saber que estás saturado y soltar, saber que no sabes y estar bien con eso, saber que no tienes que resolver todo hoy, saber que no tienes que entender todo, saber que está bien estar donde estás. No es misterioso, no es esotérico, no es algo que tengas que descifrar. Es solo honestidad, honestidad contigo mismo. Sin filtros, sin disfraces, sin la necesidad de que suene bien o se vea bien. Solo la verdad simple de lo que estás sintiendo en este momento. Y cuando eres honesto, el ruido empieza a bajar. Porque el ruido se alimenta de la negación, se alimenta de la resistencia, se alimenta de la necesidad de ser algo que no eres, se alimenta de la imagen que intentas mantener, se alimenta del miedo a que te muestras tal como eres. No será suficiente. Pero cuando te permites ser exactamente lo que eres en este momento, cansado, confundido, saturado, perdido, asustado, lo que sea, el ruido no tiene de qué agarrarse, porque ya no estás peleando, ya no estás resistiendo, ya no estás fingiendo. Solo estás siendo. Y en ese ser simple, sin adornos, sin justificaciones, hay una paz que no se puede explicar. Una paz que no viene de tener todo resuelto, sino de aceptar que no necesitas tenerlo resuelto. Una paz que no viene de ser fuerte, sino de permitirte ser vulnerable. Una paz que no viene de saber todas las respuestas, sino de confiar en que las respuestas llegarán cuando las necesites. Y esa paz es la claridad, no la claridad de ver el futuro, no la claridad de saber exactamente qué hacer, sino la claridad de saber que estás bien ahora, tal como eres, donde estás. Y eso es suficiente. Capítulo 11. No tienes que arreglarte. No tienes que arreglarte. Y sé que esa frase suena trillada. Sé que la has escuchado antes. Pero realmente escúchala ahora. No estás roto. No necesitas ser mejor, más fuerte, más claro, más despierto, más consciente, más evolucionado. Solo necesitas descansar del intento de entender, del intento de controlar, del intento de ser alguien diferente, del intento de alcanzar esa versión ideal de ti, que finalmente tendrá todo resuelto. Porque todo ese intento es ruido, es el ruido más sutil de todos, el ruido del automejoramiento constante, del trabajo interno que nunca termina, de la búsqueda espiritual que se vuelve otra forma de no estar presente. Y ese ruido no te deja ver lo que ya está ahí, lo que siempre estuvo, tu esencia, tu claridad natural, tu paz innata. No tienes que alcanzarla, no tienes que crearla. Solo tienes que dejar de alejarla, dejar de cubrirla con capas y capas de ruido, dejar de buscarla en el lugar equivocado, dejar de creer que necesitas ser diferente para merecerla. Porque ya la tienes, siempre la tuviste, solo que no podías sentirla bajo tanto peso. Y ahora, si bajas el ruido, aunque sea por un momento, la sentirás, no como algo nuevo, sino como un regreso a casa, como el reconocimiento de algo que nunca perdiste, solo olvidaste dónde estaba. Este es el final, pero no el tipo de final que cierra algo, es el tipo de final que abre espacio. Espacio para que respires sin llenar el aire de palabras, espacio para que estés sin necesidad de entender, espacio para que el ruido baje y la claridad llegue, no porque la buscaste, sino porque finalmente dejaste de huir de ella. No hay tarea, no hay práctica, no hay nada que debas hacer después de esto. Solo esto, permitirte estar, permitirte descansar, permitirte no saber, permitirte el silencio. Y confiar en que en ese silencio, todo lo que necesitas saber se revelará. No hoy necesariamente, no mañana, pero en su momento. Porque la vida tiene su propio ritmo, y tú no tienes que forzarlo.
Solo tienes que dejarte llevar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por permitirte este momento de pausa en medio del ruido. Y recuerda, la claridad no aparece cuando buscas más. Aparece cuando el ruido se apaga. Y tú ya sabes cómo apagarlo. Solo tienes que quedarte quieto y dejar que llegue. No necesitas hacer nada más. Solo estar. Solo respirar. Solo confiar. Y el resto llegará solo.